Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde de sábados estelares, sábado de bendición. Acá siempre cumpliendo a las 3 de la tarde, hora Colombia, para llevar un mensaje nuevo, un mensaje en el cual sea de bendición para su vida. Saludar muy especialmente a nuestro pastor Jorge Malerva, a Cristi y a cada una de las personas que colaboran para que esta radio salga siempre adelante y esté dispuesta ahí 24/7, llevando palabra, llevando alabanzas y llevando tantas cosas de bendición para su vida. Hoy quiero hablarles sobre las promesas de Dios. En las anteriores prédicas veníamos hablando sobre el matrimonio, algo muy importante, pero que algunos líderes se cohíben a hablar. Pero hoy quiero cambiar un poco el tema sobre las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos esas personas obedientes, que obedecemos su palabra, que cumplimos sus mandamientos. Y por eso quiero invitarlos para que usted que me está escuchando, que se está conectando, agarre su Biblia, así sea en el celular, y al que le gusta anotar, empiece a anotar estas citas bíblicas que le voy a empezar a hablar. Vamos a Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Y la voy a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Está entre paréntesis. Habló y no lo ejecutará. Alabado sea el nombre del Señor. Pero antes, como siempre, quiero leerles una introducción pequeña que trae este estudio bíblico. Y vamos a leer. Dice: las promesas del Señor son una expresión de su amor y de lo mucho que nos cuida. Es por medio de ellos que cumple con el plan que ha trazado para nuestra vida y con el propósito que tiene para su reino. Sus promesas incondicionales nunca cambian y no hay nada que podamos hacer para impedir que se cumplan. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas condicionales depende de la respuesta que demos de acuerdo a nuestra fe en Cristo. Hay algo aquí importante. Las promesas de Dios deben ser una parte vital de nuestra vida, pues todo nuestro sistema de creencias está basado en ellas. Las promesas de Dios son fundamento ¿para qué? Para nuestra vida diaria. Pero a pesar de que nos ha dado acceso a este maravilloso recurso, hay muchos que nunca reconocen que la respuesta a nuestras necesidades se encuentra ¿en qué? En la palabra de Dios. Razón por la cual debemos acogernos a las promesas de Dios diariamente y no considerar las simples palabras que hallamos en la Biblia. Las promesas de Dios son para los que esperan y tienen verdadera fe en Él. El no cristiano no puede acogerse a estas promesas porque no conoce a Cristo. No se puede esperar en alguien a quien no conocemos, pero el creyente conoce a su Padre y sabe que Él responde cuando aclamamos a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Uno de los aspectos que vamos a ver hoy es las promesas de Dios son esenciales para la vida ¿de qué? Del cristiano. Esas promesas de vida, esas promesas en la cual tú te levantas cada mañana y el solo hecho de poder respirar, de poder levantarte, es una promesa que Dios te da. Es la misericordia de Dios
en tu vida. Para que podamos comprender cómo podemos apropiarnos de ellas, primero debemos responder algunas preguntas vitales, como cuáles. ¿Podemos aplicar todas las promesas de la Biblia a nuestra vida? Cuando vamos a la palabra de Dios, revisamos que están dirigidas a personas específicas, que vivieron en otros tiempos y se enfrentaron a situaciones diferentes. Por ejemplo, una de ellas es la promesa de darle un hijo a Abraham y a Sara. A pesar de su avanzada edad, no hubo impedimento de cumplir esta promesa que Dios hizo a este hombre, a esta mujer. En la palabra de Dios encontramos tantas promesas cumplidas a hombres obedientes. Todas estas promesas nos enseñan cómo el Señor provee para nuestras necesidades y cómo Dios obra en nuestro diario vivir. Otra pregunta, ¿quién puede acogerse a las promesas de Dios? Como les hablaba anteriormente en la introducción, estas promesas del Señor son solo para creyentes en Cristo. Todo ser humano puede clamar para sí la promesa de salvación si está dispuesto a reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvos. Una de las promesas que el Señor nos manda a cumplir y a decir por nuestros labios es que confesemos delante de su presencia qué hemos hecho, en qué hemos fallado. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, por naturaleza, venimos de hombres, mujeres pecaminosos. Adán, Eva. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esto no quiere decir que debemos continuar con ese mismo camino de perdición. Cada promesa que hay para su vida será cumplida si estás tú dispuesto a cambiar tu manera de vivir. Este mundo está lleno, envuelto de pecado. Satanás está ahí día y noche trabajando para que tú no llegues al Evangelio, para que tú no te arrepientas de tus pecados. Pero el Señor es tan misericordioso que está dando oportunidad para que tú llegues a este Evangelio santo, poderoso, sin mancha. Nosotros los predicadores somos criticados por defender muchas veces cosas, pero el solo hecho de ser cristianos no nos impide de hablar. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas que el Señor me ha enseñado a través de sus palabras es que hay promesas grandes en mi vida
que muchas se han cumplido, que una de ellas es estar aquí llevando este mensaje de salvación, que no ha sido fácil, que ha sido una batalla diariamente, pero que cuando estamos ahí de rodillas, que cuando estamos ahí pidiendo, el Señor nos responde y el Señor nos da esa valentía para continuar. En el día de hoy me encontraba haciendo una visita y en mis oraciones le pedía a Dios, el cual iba a ir hasta un lugar, pero iba a ir caminando. Y le decía al Señor, guía mis pasos. Empecé a cantar, a darle gracias a Dios y a decirle que no me fuera a perder. Y de cómo Dios responde cuando uno clama de corazón, cuando uno agradece, cuando estamos dispuestos a entregar cada minuto, cada momento a Él. Y llegué a este lugar sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Y ahí me daba cuenta que una pequeña oración, que una pequeña alabanza que elevé, Dios me respaldó, Dios me llevó. Nuestro Padre Celestial no premia nuestra desobediencia. No hace las cosas realidad que tiene para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque si tú no te arrepientes y confiesas tus pecados, no hay comunión con Él. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira esta promesa que hay ahí. Que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros le decimos al Señor, Señor, aquí está mi vida, te he fallado, he cometido contra ti pecado, pero hoy vengo a confesarte, a decirte que aquí está mi vida, que te la entrego para que tú la cambies, para que tú la transformes. Eso es lo que el Señor quiere de tu vida, que hagas ese cambio, que des ese cambio, que des ese paso verdaderamente de arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere y desea de nuestras vidas. Cuando tú das ese paso, hay promesas, millones de promesas en la palabra de Dios. Y ahí es donde nos podemos acoger a esas promesas que Él tiene. Poder tener esa confianza, ese descanso, esa paz, ese amor. El día a día nos está llevando por un afán, tristeza, depresión, ganas de no seguir viviendo, porque eso es lo que quiere Satanás, poner pensamientos de que tú no vales, de que tú no sirves, de que tú no haces. Pero eso es lo que quiere Satanás, que tú creas. Pero Dios quiere darte vida.
Dios quiere cumplir el propósito que tiene para tu vida. Ese temor que ha puesto en su vida es que Dios quiere lo mejor para ti. En ocasiones, cuando uno va a cometer cosas que no se deben, que no agradan a Dios, Dios le recuerda y le dice: hija, estás actuando mal, hijo, por ahí no es. Pero para eso debemos ¿qué? Confesar. No irte a confesar con un cura, porque es otro pecador o peor que tú. Confiesa tus pecados al Señor. Él conoce tus pensamientos. Él conoce lo profundo de tu corazón. Pero Él quiere entablar una charla contigo. Él quiere que tú le hables y que seas sincero, sincera con Él. Le expreses lo que sientes. Y Él te va a librar. Él te va a guiar. Y Él te va a llevar por el sendero del bien. Santiago capítulo, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 5 y 6. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Y dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa sabiduría, alabado sea el nombre del Señor, que el Señor te puede dar. Que cuando tú lo pides, dice la palabra sabiduría, que es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de ¿qué? De conocimiento y se distingue por usarlos con pruebas y sensatez. ¿Qué es la sabiduría en la Biblia? Dice: el arte de alcanzar el éxito y de tomar el plan correcto para llegar a ¿qué? A los resultados deseados. Y aquí en Santiago podemos encontrar esta palabra donde el Señor nos habla y nos dice que la sabiduría proviene de Dios. Y que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pidamos con fe esa sabiduría. Pidámoslo a Dios, que seamos personas sensatas, personas pensantes, personas direccionadas por Dios, por su palabra, encaminadas por su palabra. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa confianza en Él. Que le pidamos sabiduría para seguir nuestro diario vivir, cada proyecto, cada cosa que tengamos. Pidámosle sabiduría a Dios. Debemos confiar en que hará lo que nos ha prometido. Y aquí hay una pregunta: ¿por qué Dios no ha hecho promesas? En primer lugar,
porque nos ama de manera incondicional y desea guiarnos, proveernos y protegernos en todo momento. Eso es lo que Dios quiere en primer lugar. De una manera incondicional, de una manera que Dios no recuerda tus pecados. Cuando nosotros decidimos entregar esa vida al Señor, pedir perdón, dice que Él ya no se acuerda de esas cosas, que en su momento nos perdona, pero que Él nunca nos va a sacar esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, porque se revela a sí mismo al demostrar su sabiduría, poder y gracia. No hay nada que podamos hacer para merecer sus promesas, así que solo debemos confiar y esperar a que las haga realidad. Debemos confiar en su palabra, en cada promesa que está escrita, que a través de estos apóstoles, estos ministros de Dios dejó su palabra, que cumplió promesas con ellas y que hoy en día nos la resalta, nos la recalca a cada uno de nosotros. Otra pregunta, ¿cómo podemos estar convencidos de que Dios cumplirá sus promesas? Su carácter y su naturaleza son nuestra garantía. Por ser perfecto, Dios es perfecto en sus cosas, inmutable, fiel. Él siempre cumplirá su palabra. Nada es imposible para el Señor. Siempre tiene la mejor solución. Y no hay duda de que responde nuestras peticiones. Podemos confiar en cada una de esas promesas que hallamos en la palabra de Dios. Que usemos su palabra para guiar nuestra vida. Él, a través de su palabra, nos muestra la manera que debemos de vivir, que debemos de actuar y que debemos seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Un segundo aspecto que les quiero hablar en esta tarde. La primera era que las promesas de Dios son esenciales para la vida de un cristiano. Y este segundo aspecto, cuando podemos acogernos a las promesas de Dios. Es una pregunta, ¿cuándo podemos acogernos a las promesas de Dios? Acá dice que aunque todas las promesas de Dios son para nosotros, es esencial que tengamos claro qué momento podemos acogernos a ella. Podemos hacerlo cuando la promesa concuerda con ¿qué? Con la necesidad que afrontamos. Alabado sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros pasamos situaciones, vivimos situaciones en las cuales nos sentimos abandonados, nos sentimos solos. Pero Dios nos enseña que las podemos afrontar, que podemos continuar si le pedimos sabiduría y sobre todo si tenemos esa fe que todo va a salir bien. Por ejemplo, si hemos orado para que Dios nos guíe en algo específico, podemos descansar en la promesa que nos hace de demostrarnos el camino que debemos seguir, pues una promesa se relaciona con lo que vivimos. Salmos capítulo 32, vamos a Salmos capítulo 32, versículo 8. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Alabado sea el nombre del Señor.
Mira esta promesa que está en este salmo, donde Dios nos habla a través de David. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré ¿qué? Mis ojos. Qué promesa más grande que el Señor nos habla acá. Nos hará entender ese camino. Entender esa realidad de que hay un solo camino que nos lleva a esa salvación. Que si tú entregas tu vida a Jesús, a nuestro Salvador, Él va a cumplir cada promesa que te ha prometido. Una de las primeras promesas que Dios nos da en su palabra es que fuimos escogidos antes de ser engendrados, antes de estar en el vientre de nuestra madre. Alabado sea el nombre del Señor. Acógete de esta promesa que el Señor tiene para tu vida y no dejes que tu alma se pierda, que tu alma vaya a un lugar de tormento, a un lugar, alabado sea el nombre del Señor. Este lugar es terrible. Y el Señor no quiere que nadie esté ahí. Pero Satanás sí. Y por eso Satanás ha hecho de este mundo un mundo que tú vivas afanado, que tú ya no tengas tiempo ni siquiera para compartir en familia, ni siquiera para agradecer el día en el que amaneces. Alabado sea el nombre del Señor, pero que hoy hay tantos líderes cristianos, tanta palabra que se está predicando, porque se llegará el momento que ya no se podrá. En otros países podemos ver cómo matan a los cristianos, cómo cierran iglesias y nadie quiere hablar por temor. Nadie quiere decir nada, pero que hoy quiero decirte y hablarte a través de las Escrituras las promesas que Dios tiene para ti. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Vea esta gran promesa en la palabra de Dios, que debemos aplicarla para nuestra vida. Que el Señor nos promete responder cada oración si le pedimos con fe, con devoción. Pero que le pidamos conforme a su palabra, conforme a la voluntad de Él y no a la voluntad nuestra. Porque una de las cosas que nosotros estamos equivocados y creemos que se nos tiene que cumplir o que se tiene que hacer es a nuestra manera y no es así. Por eso el Padre nuestro nos enseña que se haga tu voluntad
antes que la nuestra. De cómo el Señor es tan perfecto en sus promesas, en cada cosa que tiene para nuestras vidas. Que Él responde cada oración siempre y cuando sea la voluntad de Él. Es por eso que cuando tú hablas con Dios, cuando tú dedicas tiempo en oración, debes de saber orar, debes de saber pedir. Pero que Dios no miente, que Él cumple lo que ha prometido. Que nosotros debemos ser personas que le honremos, que le amemos, que cumplamos su palabra, que ofrendemos, que diezmemos a las personas que dan palabra para que nosotros crezcamos. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos enseña y dice que el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Tú cuando trabajas, ¿qué esperas? Tu recompensa, tu salario, que te paguen tu trabajo. Asimismo es un pastor que se dedica a buscar almas, a hablar de Dios. Este trabajo no es fácil. Así como lo dice la palabra de Dios, este trabajo es para valientes. Porque como lo decía anteriormente, somos criticados, somos humillados. Y las personas creen que muchas veces no nos podemos defender o hablar o decir por el solo hecho de ser cristianos. Pero el Señor nos enseña que Él pelea por nosotros, que Él hace cosas imposibles en lo posible, que Él avergüenza a Satanás cuando confiamos en Él, cuando clamamos en Él, cuando dedicamos tiempo a Él en ayuno, en oración. Pero como seres humanos nos da pereza orar, arrodillarnos, dedicarle un tiempo a Dios. Eso nos da pereza, ¿cierto? Pero que el Señor nos enseña que si nosotros tenemos esa fe suficiente, que si pedimos sabiduría a Él, Él cumple. Y esas promesas, la principal es esa salvación tan grande que Él tiene, escogida para ti y para mí. Esos regalos preciosos que hay en el cielo, que no nos podemos ni imaginar cuando cumplimos su palabra, cuando la obedecemos. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice la oración y la regla ¿de qué? De oro, perdón. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os se abrirá. Qué promesa más grande que el Señor nos da en su palabra. No tengamos miedo en pedir, en buscar, en hablar. El diablo ha querido dejar en vergüenza a muchos hijos de Dios, pero que cuando ese hijo de Dios
busca su palabra, se entrega a Él, Dios saca en victoria a ese hijo que confía. Y hoy quiero decirte, confía en esas promesas que Dios tiene para tu vida. No dejes que el enemigo te robe esa paz. El diablo ha venido para matar, robar y destruir. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Nos promete una eternidad segura. Pero ese primer paso que Él nos manda es a que obedezcamos, a que pidamos perdón y que sigamos su palabra, que cumplamos su palabra, que andemos bajo la voluntad de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Que vivamos en obediencia. Cuando nosotros cumplimos, cuando nosotros obedecemos, el Señor está dispuesto a cumplir cada cosa que tú tienes. Alabado sea el nombre del Señor. Seamos responsables, así como somos responsables en nuestros trabajos, seamos responsables en obedecer al Señor. Que el pecado no dañe la comunión con Cristo. Que todo pensamiento, mala palabra, que a veces ofendemos a nuestro Padre, que le podamos pedir perdón y podamos estar en comunión con Él día y noche. Que estemos preparados, porque han pasado ya varias generaciones y estamos, ¿qué? En el cumplimiento de su palabra. Que a cualquier momento su iglesia puede ser arrebatada. Y que podamos decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Quiero irme contigo. Y que no nos quedemos en la tribulación, donde ya no habrá tiempo, donde será muy difícil esa salvación, que hoy en día la tenemos gratuita, que hoy en día la tenemos libre. Podemos decidir y que estamos a tiempo de que Dios cumpla lo que ha prometido en cada uno de nosotros. Como conclusión, el Espíritu de Dios lo confirma. Una de las responsabilidades del Espíritu Santo es mostrar la verdad. Si buscamos la voluntad de Dios y creemos que Él nos guía, su Espíritu nos da la confianza que necesitamos en el momento indicado. Además, el Espíritu Santo se encarga de alertarnos si vamos por el camino equivocado. Él nos da paz. Y finalmente, sabremos que podemos acogernos a las promesas del Señor que nos ha dado, al sentir paz en nuestro corazón. Eso ocurre cuando sabemos que nuestras peticiones van de acuerdo con la nueva vida que nos ha dado y con las enseñanzas de su palabra. Debemos esperar pacientes su respuesta, pues siempre nos dará lo mejor para nuestra vida. Solo Él sabe cuándo se debe cumplir su promesa, pues su juicio es santo. Y termino con esto. No dejes que tu alma se pierda. No dejes que Satanás se involucre en su hogar, en sus cosas. Desde hoy empieza un nuevo cambio y vas a ver las promesas que Dios tiene y se cumplirán en tu vida en el tiempo de Él.
Que Dios le bendiga. En esta tarde le ha hablado la sierva Karina Méndez desde Bogotá, Colombia, con su programa Impacto de Gloria y con la prédica de hoy, promesas de Dios que tiene para tu vida. Y arrancamos con Números 23, versículo 19. Que Dios les bendiga en esta tarde. Quédese acá conectado porque viene palabra de bendición, viene más palabra en la cual va a rearguir tu corazón. Que Dios le bendiga.